Vamos a continuar con los siguientes temas del simposio. El siguiente tema es beneficios maternos en el alojamiento conjunto en la unidad de cuidados intensivos. ¿Esto es posible? ¿Realmente la madre se beneficia también con el alojamiento? Para esta ponencia tan interesante lo vamos a invitar a nuestro colega, al doctor Juan Manuel Burgos Luna. Adelante, doctor Juan Manuel Burgos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador del Congreso por la invitación. Estamos muy contentos de esta tarde hablar sobre un tema que causa bastante controversia en el cuidado obstétrico, que es el alojamiento conjunto en la unidad de cuidado intensivo. Para empezar, todos tenemos claros que una de las recomendaciones del milenio de la Organización Mundial de la Salud ha sido intentar disminuir la mortalidad materna y perinatal. Dentro de esas estrategias que se ha planteado la organización ha sido el trasladar o digamos que mejorar el acceso de las pacientes críticamente enfermas a las unidades de cuidado intensivo y mejorar las competencias de los obstetras en el cuidado de estas pacientes que pueden estar críticamente enfermas. El Reino Unido ha sido uno de los pioneros en la atención de este tipo de pacientes y lo que ha hecho es que un equipo multidisciplinario, integrado muchas veces por los obstetras, intensivistas, cirujanos, digamos que recopilar las mejores herramientas para que la atención en estas pacientes sea la óptima. Ustedes saben que las unidades de alta dependencia o UCI obstétricas usualmente tienen a las pacientes monitorizadas de manera continua sus signos vitales. A veces utilizamos herramientas como ventiladores mecánicos o monitoreo, digamos que invasivo a nivel hemodinámico. Este tipo de herramientas lo que nos ha hecho o lo que ha generado es que tengamos muchísimos o muy buenos resultados en cuanto a la atención de nuestras pacientes y obviamente esto se ve reflejado en disminución en las tasas de mortalidad en los países en que se ha implementado la optimización de competencias en cuidado crítico obstétrico. Los resultados en cuanto a desenlaces maternos han sido muy buenos. Disminución de los porcentajes de shock hipovolémico, disminución de la aparición de convulsiones intrahospitalarias, disminución o digamos que resultados muy favorables en cuanto al manejo de infecciones obstétricas. Esto relacionado en cuanto a que las pacientes que ingresan a nuestras unidades usualmente son las que vienen o han presentado hemorragia postparto, trastornos hipertensivos del embarazo. Estas son las pacientes que usualmente son las que ingresan a nuestras unidades. El 30% de nuestras pacientes presentan causas no obstétricas y casi que el 75% de nuestras pacientes ingresan en un estado postparto. Entonces es importante saberlo y digamos que es uno de los puntos en que vamos a discutir y en que miren que la gran mayoría de las pacientes que están hospitalizadas en nuestras unidades ya están en un momento posparto y casi que el 80% de nuestras pacientes en las unidades no necesitan ventilación mecánica, o sea, están conscientes, alertas y digamos que pudieran favorecer o continuar los cuidados neonatales que así requieren. ¿Por qué hablamos de eso? Porque usualmente cuando nosotros nos empezamos a encontrar con los resultados en la unidad, empezamos a visualizar que cuando hacíamos una evaluación integral de nuestras pacientes, la psicóloga que nos acompañaba y en varias ocasiones las psiquiatras empezaron a utilizar herramientas para identificar cómo les iba a las pacientes que nosotros manejábamos en la unidad. Y encontramos que en nuestras unidades empezaban a aparecer, digamos que, incidencia de depresión postparto de una manera mucho mayor a la que usualmente se encontraba en pacientes que no recibían cuidado intensivo obstétrico. Nosotros, pues obviamente pensábamos que estaba relacionado directamente
a que la paciente ha presentado un evento traumático y una complicación severa durante su gestación, y digamos que pensábamos que estaba muy relacionado con esa situación. Sin embargo, nos dimos cuenta que estas pacientes o nuestras pacientes estaban o se lo hacían saber a nuestro personal, principalmente las enfermeras, las auxiliares de enfermería, que muchas veces la parte más difícil de la situación de estar en una unidad de cuidado intensivo era no tanto la complicación obstétrica, sino el evento de la separación de su bebé, o no tener la posibilidad de visitar en la medida que ellas quisieran a sus bebés, o tener dificultades para darle lactancia a sus recién nacidos. Digamos que eso nos empezó a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque usualmente cuando los médicos o los ginecólogos intensivistas pasábamos revista, usualmente las maternas no nos mencionaban ese tipo de dificultades o ese tipo de sensaciones, y lo que nos llamó la atención y empezamos a hacer una búsqueda activa de qué era lo que estaba sucediendo. Y nos llevamos una sorpresa en el sentido de que era evidente que en todo el mundo se estaba presentando la misma situación. Muchas veces las pacientes que están hospitalizadas en cuidado intensivo obstétrico reciben mucha atención, muchos cuidados, intentando recuperar, digamos que sus parámetros de salud, y se nos estaban olvidando una parte muy importante, y es que la madre, por más enferma que esté, siempre va a querer mantener el rol de madre. Ese es un evento que muchas veces se nos olvida y digamos que no le prestamos tanta importancia, y sabemos que cuando eso se omite, probablemente los niveles de ansiedad, de dolor y de depresión aumentan en estos pacientes. Entonces aparecen todos los papers que les acabo de mostrar, haciendo un llamado a intentar desarrollar programas y protocolos que permitan continuar el alojamiento conjunto de estas mamás con sus bebés y mejorar la sensación de contacto piel a piel desde el minuto cero, aún en pacientes que estén críticamente enfermos. Buscamos más evidencia que soportar este tipo de artículos que estábamos revisando, y encontramos que evidentemente en grupos donde se estaban ofreciendo, digamos que manejo de contacto piel a piel en pacientes, se estaban obteniendo resultados muchísimo mejores en cuanto a la recuperación física, disminución de la percepción del dolor, disminución de sensación de depresión o ansiedad cuando las pacientes estaban o digamos que recibían un contacto piel a piel con su recién nacido y podían vigilarlo de manera mucho más continua y fluida durante su hospitalización en cuidado intensivo. Entonces, ese tipo de evidencias nos llamaban mucho la atención. Esto es un estudio que lo reportaban en China, donde es evidente que el grupo experimental, que es el grupo donde se aplica el contacto piel a piel, tiene menores tasas de dolor postparto, menores niveles o incidencia de depresión, y las adherencias a lactancia materna estricta son mucho mejores en las pacientes que obviamente tienen el contacto desde el minuto cero. Pero uno se preguntará, ¿eso es posible en pacientes críticamente enfermas? Esto es un reporte de pacientes que han presentado una complicación severa. Miren, pacientes con hemorragias postparto, sangrados severos, más de 1500, necesidad de transfusión de más de 4 unidades, síndromes hipertensivos, síndrome GEL. Este tipo de pacientes, cuando se evalúa la posibilidad de recibir contacto piel a piel y alojamiento conjunto, observamos que se puede realizar en más del 50% de los casos, con obviamente la gran mejoría en la experiencia de la paciente y la mejoría en el apego y la relación a continuación de
la lactancia materna en los próximos meses después de su hospitalización. Entonces podemos decir que básicamente ese tipo de contacto que uno pudiera estar pensando que no se pudiera realizar en estas pacientes críticamente enfermas, tal vez la evidencia nos está mostrando que sí se puede realizar. Esto adicionalmente tiene unos beneficios a largo plazo en el sentido de que las mamás que reciben este tipo de manejo de contacto piel a piel y alojamiento conjunto obviamente van a tener menores tasas de estrés, menores tasas de depresión aún estando en casa, y obviamente los resultados en cuanto a satisfacción van a ser muchísimo mejores comparados con las pacientes que no se les puede ofrecer este tipo de contacto dirigido y sostenido durante su hospitalización. Entonces tenemos claro que el alojamiento conjunto en la unidad de cuidado intensivo es posible, tiene unos beneficios claros en cuanto a la disminución de la percepción de dolor, disminución de la ansiedad, mejoría en el porcentaje de adherencia de la lactancia materna y disminución de la aparición de la depresión postparto. Esto en cuanto a mamá. En cuanto a bebés, también sabemos que hay evidencia que cada vez surge y han venido, digamos que, resultando unos estudios muy interesantes en cuanto a que tal vez esa práctica que nosotros utilizábamos de separación de la madre en el momento del nacimiento no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque probablemente puede favorecer algo que han mencionado como infancia tóxica. Esto está relacionado en el sentido de que esa separación directa en el primer contacto, puede ser del nacimiento y en las primeras 6 semanas de vida, pudiera interferir en relación de conexiones neuroendocrinas que pueden aparecer en el neonato, que se mejoran muchísimo con la relación del contacto piel a piel, aparición de o lesión en la epigenética del recién nacido. Esto de la epigenética es muy interesante porque es una programación de los genes desde la edad fetal, en cuanto a que pudieran esa programación estar relacionada con la aparición de enfermedades en cuanto a la infancia y a la adultez. Esto que les menciono de la infancia tóxica, se ha visto, digamos que han aparecido unos resultados muy interesantes en estudios donde parece ser que nosotros logramos resultados de sobrevida muy interesantes. La tecnología en nuestras unidades de cuidado de atención neonatal es muy buena, pero cuando nosotros evaluamos los resultados neurológicos o el comportamiento de estos bebés que han sido sometidos a esa separación temprana tan intensa, probablemente no son los mejores. Entonces hay una tendencia muy fuerte a nivel de los neonatólogos en cuanto a que se debe promover y se debe intentar al máximo mantener ese contacto estrecho en las primeras horas de vida y obviamente en los días siguientes después del nacimiento. Esto evaluado a largo plazo pudiera estar relacionado, como les mencionaba, a que estos bebés prematuros tempranos que reciben este contacto directo y sostenido pudieran tener mejor comportamiento, mejor desarrollo cognitivo y sobre todo de manejo de estrés a largo plazo. Miren, este estudio es un estudio evaluado en niños de 10 años que cuando los comparan bebés que han sometido a o que han recibido separación y los que recibieron contacto y alojamiento conjunto, miren cómo la liberación de cortisol en los momentos de estrés y en el control del estrés es mucho mejor y digamos que se maneja de manera mucho más adecuada en los bebés que han sido o que han tenido contacto estrecho. Las funciones autonómicas de esos bebés son mejores y los trastornos del sueño en esos bebés también, digamos que pudieran ser menores en los casos cuando el contacto siempre se ha mantenido. Entonces, a nivel de neonatos también es claro que el alojamiento conjunto tiene unos beneficios muy importantes y que incluso todavía no se han esclarecido
hay muchos investigadores que proponen que los síndromes metabólicos infantiles están muy relacionados con estos periodos de infancia tóxica y separación temprana. Esta evidencia que les menciono nos impulsó a tratar de optimizar nuestra atención en la unidad y a generar un plan de manejo de humanización del parto, humanización del posparto, creando un protocolo de atención de cero separación. Aunque nuestras pacientes estén monitorizadas de manera continua, requieren unos cuidados especiales, estamos tratando de intentar que siempre las pacientes estén en contacto directo con sus bebés desde el momento cero hasta la vigilancia en que ya se pueda dar de alta a nuestras pacientes. ¿Qué nos tocó hacer para poder implementar este tipo de programas? Lo más importante es una relación directa y continua con las unidades de cuidado intensivo neonatal, adaptar nuestras unidades de cuidado intensivo con el uso de mesas de calor radiante, obviamente tratar de optimizar lo mejor que podamos nuestros cuidados para que los bebés también tengan los mismos resultados maternos, tratar de educar a nuestras enfermeras en el sentido de que ya no tenemos una sola paciente, sino tenemos 2 pacientes. Ahí hicimos un plan de estudio en el sentido de que nuestras enfermeras tenían que ir a vigilar a los bebés a las unidades de cuidado intensivo neonatal para que aprendieran cuál es el control de signos vitales, saber muy bien cómo es el manejo de la lactancia y estimular la lactancia materna en estos bebés, tener una, interrelación mucho más cercana y mucho más clara en cuanto con los familiares y el padre del recién nacido, tener unos consejos de crianza que sean, basados en la evidencia y en las mejores prácticas clínicas. Entonces, que eso es fundamental para que uno pueda tratar de optimizar y poder ofrecer un alojamiento conjunto de calidad. Obviamente ese apoyo de la UCI neonatal requiere una comunicación continua, fluida, con el servicio de neonatología. ¿Por qué? Porque nosotros les liberamos camas de unidad de cuidado intensivo neonatal porque no trasladamos al bebé a la unidad, pero sí es muy importante que ellos pasen revista en nuestras unidades, o sea, se traslada todo el cuidado del neonatólogo a nuestra unidad para que este cuidado del binomio madre-hijo sea el óptimo. Entonces hay que tener una interrelación continua y planear muy bien con su equipo de neonatólogos cómo se va a dar esa dinámica para que podamos favorecer el alojamiento. Adicionalmente, en las madres en que por los casos de prematurez extrema no se pueda llevar a cabo el alojamiento, favorecer que las madres se desplacen de la unidad de alta dependencia a la unidad de cuidado intensivo neonatal a cualquier hora. Es muy importante saberlo porque que se debe favorecer las visitas en el momento en que la madre lo pueda realizar. Ejemplo, la madre termina su sulfato de magnesio a las 8 de la noche, quiere ir a visitar al bebé, favorecer que esa situación se pueda realizar y que la madre pueda visitar a su recién nacido en la unidad de cuidado intensivo neonatal cuando haya sido trasladado. Este tipo de apoyo, que es lo que nos puede favorecer que los resultados y el apego materno sea mucho más intenso, y obviamente tiene que ser un manejo en conjunto en cuanto a que se debe contar con el apoyo en salas de cirugía, en salas de parto. Esta es una de nuestras neonatólogas haciendo el contacto piel a piel en una paciente que está siendo operada. Es una paciente que estaba con COVID, ahí está con su cánula de oxígeno. Nosotros estamos haciendo la cesárea, pero la paciente está siendo manejada con su contacto piel a piel. Hay que tener claro que todo esto es un conjunto y se necesita un apoyo y una tendencia institucional a que esto se lleve a cabo. Si nosotros hacemos esto, nos vamos a encontrar con estas imágenes. Paciente
que está críticamente enferma, se le ha colocado un balón de Bacri, está recibiendo una transfusión, pero posteriormente, inmediatamente terminamos el manejo y el control de la emergencia, la paciente está lactando a su bebé de manera satisfactoria. Esto lo hemos trasladado a pacientes que uno a veces pensaría que no se les puede ofrecer este tipo de manejos, como en el caso de los acretismos placentarios. Miren, este es nuestro equipo de manejo, el doctor Álvaro Nieto, varios lo conocen, está revisando un protocolo de acretismo placentario y miren que el bebé está siendo manejado por la neonatóloga y se le está ofreciendo el contacto piel a piel, aún en un caso de una emergencia y una condición críticamente severa en la paciente. Digamos que lo ideal es que las pacientes reciban toda la que les favorezca el máximo contacto con sus bebés. Ya próximamente vamos a publicar una de nuestras experiencias, casi que el 53% de nuestras pacientes que han sido llevadas a protocolos de acretismo fue posible realizar un contacto piel a piel sin interferir en el manejo materno y sin interferir en los desenlaces de éxito de nuestras pacientes. Casi que el 90% de nuestras cesáreas programadas recibe manejo con contacto piel a piel directo y es una, digamos que nuestras iniciativas implementarlo en las cesáreas de alto riesgo. Los resultados que hemos obtenido con estas prácticas en nuestra unidad: disminución muy marcada de la necesidad de analgesia posparto, disminución de las interconsultas con psiquiatría, que eran, digamos que una de las partes muy importantes en nuestro servicio, disminución del manejo antihipertensivo adicional, la aparición de crisis hipertensivas intrahospitalarias. Hemos identificado que muchas de nuestras pacientes a veces hacían crisis era porque recibían una noticia anormal o porque no podían ir a visitar a sus bebés cuando ellas lo deseaban, y usualmente el reflejo va a ser que tengan una crisis hipertensiva y teníamos que utilizar mucho manejo farmacológico para controlarlo. Adicionalmente, el manejo con alojamiento conjunto favorece y posibilita altas mucho más tempranas. La evolución de nuestras pacientes ha sido es evidente en que disminuye el número de hospitalizaciones día que pudieran tener nuestras pacientes y obviamente mejora muchísimo la experiencia que van a tener en nuestro servicio. Las posibilidades a futuro, y es lo que estamos intentando medir, es que qué tanto afecta esto la depresión postparto que pudiéramos estar, los niveles que pudiéramos estar presentando en nuestras pacientes, el comportamiento en la edad infantil de los bebés que han sido atendidos en la unidad, la evaluación del impacto en la epigenética. Eso lo vamos a hablar en conjunto con nuestros compañeros pediatras, porque sabemos que, digamos que esta implementación pudiera tener un éxito y unos resultados muy prometedores. Y una de las cosas que ya estamos observando de manera tangible es disminución en los costos de hospitalización y la disminución del uso de recursos en la unidad de cuidado intensivo neonatal, que es muy evidente en nuestro servicio. Esto ha permitido que en nuestra unidad, digamos, reciba reconocimientos en cuanto a las mejores prácticas de atención de parto, mejorar los niveles de relación y satisfacción de nuestras pacientes, porque básicamente lo que nosotros queremos ofrecer en las unidades de cuidado intensivo obstétrico es tratar de mejorar y tener los mejores resultados en nuestras pacientes, pero también mejorar, digamos, que la experiencia que puedan tener. Y ustedes saben que no hay mejor experiencia en el mundo que la madre conozca a su bebé y lo mantenga siempre en un cuidado directo y sostenido. Las conclusiones de nuestra charla es que el alojamiento conjunto de cuidado intensivo es posible. Obviamente favorece muchísimo la evolución clínica materna y neonatal. Lo hemos hablado: disminución de la percepción del dolor, disminución de la depresión postparto, mejora muchísimo
el comportamiento y el desarrollo neuroendocrino de nuestros bebés. Los planes Canguro son una evidencia marcada de que el contacto directo con la madre mejora la evolución de los bebés de bajo peso. Es claro que no interfiere con los resultados de éxito materno, y la implementación lo que requiere es, como les digo ahí, un cambio de chip, generar espacios, condiciones, reuniones con sus compañeros de UCI neonatal, favorecer la educación continua. Digamos que eso les va a permitir optimizar los recursos y las experiencias de nuestros pacientes van a ser las mejores. Muchísimas gracias. Esta es una foto de nuestro servicio. Cuando lo crearon, yo creo que no pensaban en que íbamos a estar en estas, y miren que la entrada a nuestro servicio están los 3 servicios incluidos: unidad de cuidado intensivo al recién nacido, sala de partos y unidad de alto riesgo. Eso es el alojamiento conjunto en cuidado intensivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Burgos, por su excelente presentación. Realmente es algo muy nuevo para nosotros.